Parte 1. Resumen de Los orígenes del pensamiento griego y el universo espiritual de la polis, Guía 1. Este texto analiza las condiciones históricas, sociales y políticas que permitieron el nacimiento de la polis, ciudad-estado, y, junto con ella, el surgimiento de la filosofía en la Grecia antigua, particularmente en la Atenas del siglo V a.C. 1. Del palacio al ágora, el fin del mundo micénico. La ruptura. En el siglo XII a.C., la caída de la monarquía micénica destruyó el estilo de vida social centrado en el palacio y la figura del rey divino. En el sistema micénico, el rey ejercía un poder omnipotente, absoluto y secreto. El nuevo espacio, tras un periodo de aislamiento, la Edad Media griega, surge una innovación solidaria, la institución de la ciudad, polis, y el pensamiento racional. El centro social se desplaza del palacio privado al ágora, un espacio público y común donde la comunidad de ciudadanos iguales se reúne en asamblea para gobernarse a sí misma. 2. Los pilares de la polis, logos, publicidad e isonomía. Bernard define el universo espiritual de la polis a través de tres características fundamentales interconectadas. La preeminencia de la palabra. Logos. La palabra deja de ser un decreto inapelable del rey o una fórmula ritual sagrada. Se convierte en logos, debate contradictorio, discusión y argumentación pública. El poder ya no pertenece a quien tiene la palabra sagrada, sino a quien posee el arte de la persuasión, peito, ante una comunidad de iguales que actúa como juez. El arte político se vuelve esencialmente un ejercicio del lenguaje. El espacio público y la divulgación. Publicidad. La polis solo existe si los asuntos de interés común se exponen a plena luz del día. Lo que antes era un secreto reservado a las clases nobles, sacerdotales o al rey, se confisca en beneficio del grupo y se transforma en bien común, quedando abierto a la crítica, la controversia y la rendición de cuentas. Eudinai. La escritura como fundamento cultural y legal. La adopción del alfabeto permite que la escritura ya no sea un saber especializado de escribas, sino una técnica de amplio uso ciudadano. Al escribir las leyes, se les otorga permanencia, se las sustrae del arbitrio de los reyes y se establece la justicia humana, dique, como una norma racional y humana aplicable por igual a todos. 3. De la sabiduría esotérica a la verdad filosófica. Cuando los sabios deciden publicar sus conocimientos por escrito, su meta no es expresar una opinión personal, sino convertir su saber en un bien común para la ciudad. La sabiduría deja de ser un secreto religioso o esotérico de sectas. Al exponerse públicamente en la plaza, se somete al debate y al juicio de todos, constituyéndose propiamente como verdad racional y laica, dando origen a la filosofía. Lógica de lo verdadero vs de lo verosímil. Históricamente, la retórica y la sofística, el arte de ganar debates en los tribunales y asambleas, abrieron el camino a la investigación de las reglas del discurso. Esto permitió diferenciar una lógica de lo verdadero, propia del saber teórico y demostrativo, de una lógica de lo verosímil o probable, que rige los debates prácticos de la política. La razón griega. Bernard concluye que la razón occidental no nació de operar sobre la naturaleza ni de la observación física, sino de las relaciones políticas de los hombres entre sí. Es una razón que se vale del lenguaje, la política, la oratoria, la enseñanza, y que es, en esencia, hija de la ciudad. Parte 2. Resumen de Mito y tragedia en la Grecia antigua, Guía 2. Este texto aborda la tragedia ática del siglo V a.C. como una invención artística, institucional y psicológica que marca un momento histórico muy acotado. Nace, florece y decae en casi 100 años. 1. En la tragedia como invención y su estructura tensa. Bernard rechaza buscar el significado de la tragedia únicamente en sus orígenes o antecedentes rituales, como el uso de máscaras religiosas. Afirma que la tragedia es una invención original que introduce una tensión técnica y lingüística fundamental entre dos elementos en escena. El coro es un personaje colectivo y anónimo encarnado por un colegio de ciudadanos ordinarios. Expresa mediante la lírica coral los temores, esperanzas y juicios de la propia comunidad cívica, los espectadores. El personaje trágico, héroe, es un actor profesional individualizado por una máscara estética. No representa a un individuo con psicología moderna,
sino que encarna al héroe del pasado, un ser excepcional perteneciente a las leyendas míticas y religiosas tradicionales, ajeno a la condición del ciudadano común. El héroe como problema, a diferencia de la tradición lírica que glorificaba al héroe como un modelo a seguir, en la tragedia el héroe, al usar un lenguaje dialogado cercano a la prosa y confrontar al coro, es cuestionado ante el público. Deja de ser un modelo y se convierte en un problema tanto para sí mismo como para los demás. 2. La materia y función social de la tragedia. El debate jurídico y moral. La verdadera materia de la tragedia es el ideario social de la ciudad y su pensamiento jurídico en plena elaboración. Los tribunales eran instituciones recientes en el siglo V a.C. Los poetas trágicos utilizan intencionalmente el vocabulario legal técnico jugando con sus imprecisiones, fluctuaciones y conflictos frente a las viejas tradiciones morales y religiosas. Choque de valores, dique contra dique. La tragedia no es una simple discusión de leyes, sino que muestra a un hombre obligado a tomar una elección decisiva en un universo de valores ambiguos. Muestra una dique, justicia, en lucha contra otra dique, un derecho que no está fijo y se contradice, por ejemplo, el conflicto de significados en palabras como nomos en Antígona o Kratos en las Suplicantes. Confrontación con el pasado. La polis se constituyó rechazando y condenando las conductas de los linajes reales y nobles del pasado heroico, asociados a la inmoderación o ibris. Sin embargo, la ciudad sigue siendo profundamente solidaria con ese pasado a través de su religión cívica. La tragedia sirve para cuestionar y confrontar ese pasado mítico con los nuevos modos de pensamiento de la ciudad democrática. 3. La conciencia trágica de la responsabilidad. El dominio de la tragedia se ubica en una zona fronteriza, aquella donde los actos humanos se entrelazan con las potencias divinas. Existe una conciencia trágica cuando las acciones del hombre empiezan a ser objeto de reflexión y debate autónomo, pero todavía no se bastan a sí mismas, sino que se insertan en un orden divino superior que sobrepasa al ser humano y se le escapa. El sentido verdadero de sus actos es ignorado incluso por el propio héroe que toma la iniciativa y carga con la responsabilidad. 4. Nacimiento, muerte y relación con la filosofía. El momento histórico. El género trágico florece en una fisura histórica muy precisa, cuando la oposición entre el pensamiento jurídico-político y el mito es lo bastante grande como para esbozar sus diferencias, pero lo bastante leve como para que los conflictos se sientan dolorosamente en la experiencia social. Su fin, el resorte trágico, se rompe cuando esa tensión desaparece. Comienza con el rechazo del legislador Solón, quien veía el pasado heroico demasiado vivo y peligroso como para convertirlo en espectáculo de ficción, y termina cuando poetas como Agatón empiezan a inventar tramas completamente ficticias de su propia imaginación, rompiendo el vínculo necesario de debate con el mito del pasado. Oposición a la filosofía. La tragedia desaparece al mismo tiempo que triunfa la filosofía. El texto destaca la profunda hostilidad de Platón hacia la tragedia debido a su carácter ambiguo. Mientras que la filosofía platónica se basa en una lógica estricta donde si una proposición es verdadera, su contraria es necesariamente falsa, el hombre trágico responde a una lógica de la ambigüedad, más cercana a los sofistas y rhétores, donde dos discursos contradictorios u opuestos pueden coexistir, combatirse y alternar su dominio sin llegar a destruirse. 1. El contexto histórico. Atenas imperial. Tras vencer a los persas en el siglo V a.C., Atenas se convierte en una superpotencia militar y económica que cobra tributos a otras ciudades, imperialismo ateniense. El siglo de oro, con Pericles a la cabeza y una gran acumulación de riqueza, se financian obras públicas, como el Partenón, y actividades culturales. Es en esta Atenas democrática y rica donde desembarcan pensadores extranjeros, los sofistas. 2. ¿Qué es un sofista? Educadores profesionales, fueron los primeros en cobrar por enseñar. Su función social era fundamental en la democracia, educar al soberano, dar herramientas de oratoria y argumentación a los ciudadanos para defenderse en la asamblea y los tribunales. Enfoque en el discurso. A diferencia de los filósofos antiguos, no les importaba tanto buscar una verdad objetiva, sino dominar las reglas del lenguaje para que el discurso fuera persuasivo y cautivante. Verdad performativa. Sostenían que no hay verdades absolutas,
el discurso crea su propia verdad según la conveniencia y el contexto de cada individuo. 3. Los tres grandes sofistas. A Protágoras, relativismo. El hombre como medida. Su tesis central es: el hombre es la medida de todas las cosas. Cada individuo es el criterio y canon de la realidad, las cosas son como a cada uno le parecen. Las Antilogías. Escribió un tratado demostrando que sobre cualquier tema se pueden formular dos argumentos opuestos, antilogías, igualmente válidos. El argumento débil. Sostenía que, mediante la retórica, se puede hacer que el argumento más débil venza al más fuerte. B. Gorgias, nihilismo y retórica. Las tres tesis de su tratado sobre el no ser: 1. Nada existe. 2. Si algo existiera, no podría ser pensado, hay un abismo entre lo real y el intelecto. 3. Si algo pudiera ser pensado, no podría ser comunicado, las palabras que usamos son subjetivas y no transmiten las cosas reales. El Logos como tirano, al romper la relación entre lenguaje y realidad, afirma que el fin del discurso no es la verdad, sino la manipulación y la persuasión. El Logos es un gran déspota de cuerpo pequeño, capaz de transformar el alma de las personas. Se Antifonte, naturaleza vs ley y logoterapia. Fisis contra Nomos, es un sofista típico porque rechaza el relativismo absoluto. Sostiene que la ley de la ciudad, nomos, es una convención débil que muchas veces va contra la naturaleza, fisis, y nos hace sufrir de forma inútil. Nadie escapa a las leyes naturales porque su castigo es real. Igualdad natural, afirma que, por naturaleza, todos los seres humanos, griegos y bárbaros, son idénticos y tienen las mismas necesidades. Logoterapia, se lo considera un antepasado del psicoanálisis. Tenía un local donde curaba el alma y el sufrimiento con discursos, y analizaba los sueños como síntomas del estado mental del paciente. 4. Comparación de los tres tipos de logos. Logo filosófico, busca la verdad universal, aletheia, mediante la razón, no admite contradicciones sobre una misma cosa. Logo sofístico, busca convencer, seducir y persuadir, peitos, mediante lo verosímil, es subjetivo y relativo. Logos trágico, refleja el conflicto y la incertidumbre entre la razón y el mito, donde dos posturas opuestas e incompatibles pueden ser válidas al mismo tiempo. 5. Conclusión y caída de la sofística. El relativismo de los sofistas funcionó muy bien durante el auge de la democracia imperial de Atenas. Sin embargo, tras la catastrófica derrota militar de Atenas contra Esparta en el 404 a.C., la sociedad culpó de la crisis moral y desmoralización ciudadana a las ideas relativistas de los sofistas. Esto hizo que empezaran a ser mal vistos y obligó a filósofos como Sócrates y Platón a refundar la filosofía buscando restaurar verdades y valores absolutos. 1. Resumen de la guía GOR, el interrogar socrático. Esta guía se centra en la figura de Sócrates, siglo V a.C., su método de enseñanza y cómo su práctica redefinió el quehacer filosófico en Atenas. El perfil de Sócrates y su filosofía ética. Giro antropológico. A diferencia de los filósofos anteriores que estudiaban la naturaleza, fisis, Sócrates se desentiende de ella para abocarse exclusivamente a la ética, taética, y a los asuntos humanos en la polis. Unidad entre teoría y vida. Para él, la filosofía no es una teoría abstracta, sino un modo de vida. Su sabiduría radica en reconocer los propios límites, el famoso, solo sé que no sé nada, saber de la propia ignorancia. El mandato délfico, sigue la máxima del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Interroga a políticos, poetas y artesanos por toda Atenas para cuestionar sus falsas certezas. Fue finalmente condenado a muerte por la democracia ateniense bajo cargos de corromper a la juventud. El método socrático, diálogo y dialéctica. Su método de examen de las creencias comunes consta de dos momentos fundamentales. 1. En la refutación, momento negativo ante la pregunta fundamental, ¿qué es X? La justicia, la valentía, la virtud. Sócrates interroga las respuestas de su interlocutor demostrando sus contradicciones e incoherencias. Su fin es destruir la opinión superficial, doxa, para alcanzar un concepto o definición universal. Este proceso produce una catarsis, purificación del alma,
al liberar al sujeto de sus falsos saberes. 2. La mayéutica, momento positivo inspirado en el oficio de su madre, partera. Sócrates define su labor como el arte de ayudar a dar a luz el conocimiento. El supuesto básico es que el saber ya está precontenido en el alma del discípulo, y el diálogo solo lo extrae. Las dos herencias de Sócrates. El texto señala que el legado de Sócrates se divide hoy en dos imágenes o corrientes. La corriente racionalista, centrada en la búsqueda del significado, la definición abstracta y el concepto universal a partir de los casos particulares. La corriente pragmática, enfocada en el uso práctico y ordinario del lenguaje a través del diálogo cotidiano con ciudadanos comunes, esclavos, artesanos, mercaderes, sentando las bases de la filosofía del lenguaje ordinario. 2. Resumen de la guía Porati, Teoría política y práctica política en Platón. Este texto analiza el surgimiento de la polis no como una utopía pacífica, sino como un proceso histórico dinámico y conflictivo, y como Platón intenta salvar la racionalidad ante su crisis. La polis como proceso y la violencia interna. Crítica a la idealización. Porati rechaza la imagen clásica de la polis como una comunidad idílica, armoniosa y bella donde el individuo y el Estado coinciden plenamente. La raíz en el conflicto. Afirma que la polis no es un concepto estático, sino un proceso histórico conflictivo. La violencia interna y la polémica están en su mismísimo fundamento y son el motor de su desarrollo. El logos como condición de la ciudad. Para que la polis sobreviva al conflicto y no se destruya a sí misma, necesita un regulador común, el logos, la palabra y el pensamiento racional. El logos se convierte en la condición existencial y la herramienta política que sustituye a la violencia física para tramitar las diferencias en el espacio público. La propuesta de Platón, el mundo de las ideas. La crisis del sentido. Ante la decadencia de la polis clásica y la pérdida de valores objetivos en la política y el lenguaje ordinario, Platón se pregunta cómo devolverle un sentido y una estructura inteligente a la realidad. Trascendencia ontológica. Las ideas como el mundo sensible se presenta como imperfecto y corrupto. Platón traslada la verdad de la realidad a otro plano ontológico, el mundo de las ideas. Las ideas como tensión, no son simplemente entes lejanos, sino instancias objetivas y perfectas, la justicia en sí, el bien en sí, hacia las cuales el mundo sensible y las cosas aspiran dramáticamente a parecerse, aunque nunca lo logren del todo. El fracaso político y su legado. Aunque el proyecto político de Platón de aplicar este modelo ideal a la realidad concreta fracasó, su propuesta abrió a largo plazo el horizonte ontológico de Occidente. Ese lugar supremo que Platón asignó a las ideas fue el que más tarde ocuparon conceptos como Dios o la subjetividad en la historia de la filosofía. 1. Resumen de la guía Dot, la definición del filósofo en el banquete de Platón. Este texto analiza cómo Platón, inspirado en la vida de Sócrates, transformó el significado común del término filosofía, que antes era sinónimo de cultura general o sofística, para darle un sentido existencial y ontológico profundo. A Sócrates y Eros como figuras intermedias. La figura de Eros y Sócrates, para Dot, Sócrates y el dios Eros son caras de la misma moneda, ambos representan el papel del filósofo como mediador. No son del todo divinos ni puramente humanos, ni completamente sabios ni ignorantes. B. La estructura lógica de la sabiduría, esquema de Diotima. Dot explica que en el diálogo se utiliza un esquema lógico muy riguroso para definir al filósofo. 1. Oposición de contradicción, sin término medio o se es sabio o se es no sabio. Como la sabiduría es un absoluto reservado a los dioses, el ser humano está destinado a ser siempre no sabio. 2. Oposición de contrariedad. Con término medio dentro de la categoría de no sabios, se hace una distinción fundamental. Los insensatos son aquellos no sabios que, además, no son conscientes de su ignorancia, creen que ya lo saben todo. Los filósofos son aquellos no sabios que sí son conscientes de su ignorancia. De este modo, el filósofo se ubica en un lugar intermedio, un término medio de contrariedad, entre el sabio y el insensato. Sabe que no sabe y, por lo tanto, desea y busca activamente la sabiduría. C. La filosofía como modo de vida. Deseo y tensión. La filosofía no es la sabiduría misma,
sino el amor, el deseo y el esfuerzo cotidiano por alcanzarla. Esto le da una tonalidad trágica, porque el ideal es inalcanzable, e irónica, porque el filósofo nunca encaja del todo en el mundo común. Superioridad del diálogo oral. Para Platón, el diálogo hablado es muy superior al escrito porque implica un lazo vivo y personalizado entre dos almas, donde el discurso puede responder, adaptarse y germinar en el interlocutor como una semilla. 2. Resumen de la Guía República, Platón, Libro B. Este texto aborda la distinción epistemológica y política entre el filósofo y el ciudadano común, justificando por qué el filósofo es el único apto para gobernar la polis. A filósofo vs. No filósofo. El filósofo es aquel capaz de captar lo que se comporta siempre de igual modo, las ideas o esencias inmutables. Ama la verdad, la belleza, la justicia entera y la templanza. El no filósofo es incapaz de elevarse a lo inmutable y se queda atrapado en el mundo sensible, las opiniones cambiantes y las apariencias. B. La justificación del rey filósofo. El gobierno del Estado. Sócrates sostiene que quienes dirigen la ciudad no pueden ser ciegos a la realidad de las cosas. Como los no filósofos carecen de un modelo claro de lo justo y lo bello en sus almas, no pueden legislar correctamente. La unidad entre filosofía y política, solo el filósofo, que contempla las esencias perfectas y actúa guiado por el bien, puede implantar orden, justicia y leyes sanas en la polis. 3. Resumen de la Guía Banquete, Platón. Este célebre diálogo se sitúa en una cena en casa del poeta Agatón para celebrar su triunfo teatral. Ante la sugerencia de Erixímaco de evitar la borrachera pesada, proponen que cada invitado pronuncie un elogio a Eros, el amor, de izquierda a derecha. A. Los discursos previos a Sócrates. 1. Fedro. Eros es el origen y la virtud. Afirma que Eros es el dios más antiguo y el que inspira los mayores bienes, como la vergüenza ante lo feo y el deseo de obrar noblemente para no ser juzgado por el ser amado. Propone la idea utópica de un ejército de amantes y amados como fuerza invencible. 2. Pausanias. Los dos Eroses distingue entre dos tipos de amor. Eros pandemo, vulgar amor físico, superficial, dirigido tanto a mujeres como a jóvenes, que solo busca el placer corporal. Eros uranio, celestial amor espiritual, noble, orientado a la inteligencia, la virtud y la educación mutua. 3. Erixímaco. Eros como ley cósmica desde su perspectiva de médico, sostiene que Eros no solo habita en el alma humana, sino en la naturaleza entera, medicina, música, astronomía. Su función es armonizar las fuerzas opuestas, lo cálido y lo frío, lo agudo y lo grave, para generar salud y concordia. 4. Aristófanes. El mito del andrógino explica que originalmente los seres humanos eran redondos, con 4 brazos, 4 piernas y 2 rostros. Al rebelarse contra los dioses, Zeus los partió a la mitad como castigo. Desde entonces, andamos por la vida buscando desesperadamente a nuestra otra mitad, para recuperar nuestra antigua integridad. 5. Agatón. Eros es la perfección, sostiene lo contrario a Fedro. Eros es el dios más joven, el más bello, delicado y virtuoso de todos. Es el inspirador de toda poesía, arte y concordia entre los hombres. B. El discurso de Sócrates, la revelación de Diotima. Sócrates refuta amablemente a Agatón demostrando que, si Eros desea la belleza y la bondad, es porque carece de ellas. Introduce entonces las enseñanzas de la sacerdotisa Diotima. El origen de Eros es hijo de Poros, el recurso, y Penia, la pobreza. De su madre hereda ser descalzo, pobre y necesitado, de su padre, ser astuto, buscador de lo bello y filósofo. Es un daimon, un intermediario entre dioses y mortales. La escalera del amor explica el camino de iniciación amorosa para alcanzar la verdad. 1. Amor a un cuerpo bello. 2. Amor a todos los cuerpos bellos, la belleza física en general. 3. Amor a la belleza de las almas y las costumbres. 4. Amor a la belleza de las ciencias y los conocimientos. 5. Contemplación de la belleza en sí, eterna, pura, inmutable y origen de toda belleza. C. La llegada de Alcibíades.
Al final del banquete, entra Alcibíades completamente borracho y corona a Agatón y a Sócrates. En lugar de elogiar a Eros, hace un elogio a Sócrates, comparándolo con las estatuas de Sileno, feas por fuera pero llenas de figuras divinas de oro por dentro. Revela la templanza inquebrantable de Sócrates, quien a pesar de los intentos de seducción de Alcibíades, siempre priorizó el cuidado del alma y la virtud por encima de los favores corporales.